Bueno, de lo que vamos a hablar hoy día entonces es de oferta, demanda y equilibrio. En economía, estos son tres conceptos fundamentales. La oferta está estrictamente o esencialmente asociada, ¿no es cierto?, a alguien que vende algo, que produce algo. La demanda está esencialmente asociada a alguien que lo compra. Y el equilibrio, intuitivamente, tiene que ver con la interacción entre estas dos cosas. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver cómo se relaciona esto finalmente. Y también pretendo vincularlo a través del equilibrio, por supuesto, pero también colocar el énfasis en una cuestión que para los economistas es tremendamente importante y que tiene que ver con lo que uno llama precios, los precios. Y los precios en economía tienen un significado muy preciso, a pesar de que intuitivamente todo el mundo entiende lo que son los precios. Sinceramente, en economía no existe una forma concreta y entendible de cómo estos se forman en la práctica. Y lo que uno discute cuando presenta ofertas, demandas y equilibrio, como vamos a hacer ahora, son básicamente hechos estilizados, son una simplificación muy, no digo burda, tal vez la palabra incorrecta, pero una estilización muy profunda de la realidad. La realidad en la economía es bastante más compleja de lo que el economista normalmente estudia. Y muchas veces esas conclusiones que uno obtiene como economista o dentro de la profesión están restringidas, están bastante acotadas sobre la base de los supuestos que uno hace. Sin perjuicio que eso signifique, ¿no es cierto?, tener algún tipo de conclusión, porque si no hubiese alguna forma de vincular cosas, la profesión se amarraría las manos. Y esto lo digo porque esencialmente la realidad que uno enfrenta es bastante compleja, bastante más compleja que lo que como el economista la considera. Entonces, de alguna forma, los conceptos, las ideas que voy a presentar son esencialmente eso, hechos estilizados, son conceptos muy madurados que en todo caso no tienen ninguna complejidad, pero que, insisto, representan una simplificación en algún sentido de los fenómenos, una agregación de los fenómenos que uno usualmente observa. Esencialmente, en economía, la demanda corresponde a una expresión de intenciones. Lo que uno entiende por demanda es una expresión de intenciones, en el fondo. Vamos a ver de inmediato que cuando uno habla de la demanda por pan, y típicamente dibuja un gráfico, una curvita, lo que tiene ahí, en esencia, es decir, si el precio del pan fuese tanto, ¿cuánto yo compraría? Si el precio del pan fuese este otro, ¿cuánto yo compraría? ¿Cuánto yo compraría en este otro escenario? ¿Cuánto yo compraría en este otro escenario? Etcétera. Esa es una lista. Conceptualmente, esa es la demanda, o las curvas de demanda que uno tiene en la práctica. Ya veremos que esa cuestión tiene un trasfondo bastante más profundo que esa idea simple de lo que estoy planteando, pero para allá vamos. Ahora, evidentemente, lo que nos va a interesar relacionar es que esta intención de qué es lo que yo compraría, condicional, digamos, a esta lista exhaustiva de cuánto pan yo compraría, va a depender de muchas cosas. En particular, ciertamente va a depender de cuál es el precio de ese pan. ¿Cierto? Si el pan es muy caro, yo no lo voy a comprar. Si el pan es relativamente barato, yo lo voy a comprar. Sí, ya, ahí hay una idea intuitiva de la relación que pudiese existir. Por supuesto que también hay muchos factores que condicionan esta demanda. Cada uno de nosotros puede tener distintas demandas por el pan. Intuitivamente es cuál es la aproximación que yo tengo al pan, cuánto tengo que pagar, cuál es mi disposición a pagar por él y cuánto yo compraría condicional a ese precio. Probablemente hay gente que tiene alergia al gluten y no compra pan independiente del precio que le den, y hay gente que efectivamente le gusta mucho el pan, como a mí con mantequilla, que a lo mejor subiendo o bajando lo voy a comprar de todas maneras. Yo podría hacer una encuesta acá, es decir, si el kilo de... ¿Quién fuma acá? 1, 2, 3, confiesen, si yo también fumo. Somos algunos, no importa. ¿A qué voy? Si los cigarros suben de precio, para mucha gente es completamente indiferente. Aunque el precio de los cigarrillos valga cero, la demanda no va, no sé, alguien que no le guste que le afecte no lo va a comprar. La demanda es cero, una cosa plana, esencialmente, no lo va a pagar, da lo mismo. Pero ciertamente hay otros que sí compramos los cigarrillos y probablemente, que es interesante como para discutirlo, si los precios suben o bajan, dentro de un rango razonable, esa demanda no cambia. Pero típicamente a todos los fumadores, cuando los cigarrillos suben, la próxima semana dejo de fumar y la cuestión nunca se convierte en un hecho. Mi punto es, yo podría intuitivamente entender una demanda individual por los cigarrillos, que depende de mí, de mi gusto, de mi aproximación al cigarrillo. Por eso digo que la demanda individual, la demanda está afectada por los individuos que la componen. Pero también podría entender la existencia de algo así como una demanda agregada, una demanda de la sociedad, una demanda de todos nosotros, que simplemente es la suma de las demandas individuales.
Tú me dices cuál es el precio de los cigarrillos, probablemente tú no vayas a comprar, tú no vayas a comprar, yo sí, el otro sí, etcétera. Sumaremos. A esa plata yo tengo una demanda agregada. Y lo que uno observa en el mercado es exactamente eso, las demandas agregadas, que son las demandas o la suma de las demandas individuales. ¿De acuerdo? Bueno, la contraparte de la demanda en este contexto sencillo es la oferta. Entre paréntesis, la demanda ciertamente puede provenir de un individuo como yo, como ustedes, pero también el Estado demanda recursos. Una institución demanda recursos. Las firmas que producen algo también demandan recursos, requieren insumos para producir, por lo tanto ellas también son compradoras. ¿De acuerdo? Bueno, la oferta tiene que ver con algo así como la contraparte de este cuento, que se va a relacionar esencialmente con los productores, que son los que ponen los productos, digamos, hacia la venta, productos que después yo podré querer demandar. ¿De acuerdo? O sea, en otras palabras, las firmas. Pero hay una pequeña distinción, porque a diferencia de las personas, individuos como ustedes, como yo, nosotros esencialmente somos demandantes, pero también tenemos un rol, somos oferentes de trabajo. Nosotros somos pequeñas firmas también, nosotros ofrecemos algo. ¿De acuerdo? Ahora, las firmas son las que van a producir. Y esas firmas son las que van a generar algo así como la oferta. ¿Qué es como la contraparte? La pregunta que nos hacíamos hace un rato era, si el precio del pan fuese tanto, ¿a cuánto estoy dispuesto a comprarlo? ¿Cuánto estoy dispuesto a comprar si el precio fuese tanto? Plantéatelo al revés. Si tú fueras productor de pan, si el precio del pan fuese tanto, ¿cuánto tú producirías? ¿Cuánto tú colocarías en el mercado para que la gente te lo compre? ¿De acuerdo? De alguna forma, entonces, vamos a tratar de distinguir estas dos cosas en el acto, donde ciertamente vamos a hablar de características de los mercados, vamos a hablar de la distinción más profunda entre estas dos cuestiones, y cuando hablemos de oferta y de demanda, por un lado, lo que los va a vincular finalmente es lo que en economía uno entiende el equilibrio en el contexto, el equilibrio económico, en una acepción amplia por ahora. Evidentemente, la oferta, lo que produce una firma, depende de muchas cosas, o lo que podría producir. En economía, la oferta o el concepto de oferta nuevamente es una expresión de intenciones, tal como lo era la demanda. La demanda es una expresión de intenciones, por ahora. Hay una típica confusión con la demanda que tiene que ver, oye, pero bueno, ¿lo que yo observo es la demanda? Sí, lo que tú observas en la práctica es la demanda, pero la demanda a un cierto precio. ¿A qué precio? Bueno, al precio de mercado, al que están vendiendo las cosas. Entonces vamos a distinguir la curva de demanda, como un concepto un poquito más amplio. Por la misma razón, existe el concepto de la oferta, de lo que la firma estaría dispuesta, o un empresario, una industria, lo que sea, a ofrecer, a colocar en el mercado condicional al precio que le están diciendo. ¿De acuerdo? Y nuevamente eso es un ejercicio. Como le digo a mis alumnos de micro, normalmente el ejercicio de oferta y de demanda es un ejercicio de borrachos o de amigos en un bar. Esos ejercicios medio fantásticos que de repente hace uno y dice, a ver, ¿qué pasaría si me ganase el loto? ¿Qué haría? Haría esto. Bueno, una firma podría hacer lo mismo. ¿Qué pasaría si las empanadas de queso costaran 300 pesos? Oye, Lucho, ¿cuántas fabricaría, compadre? Montones, mira todas estas. Y si costaran 500, más fabrico. Y si costaran 600, más fabrico. Y si costaran 100, chuta, y tal vez no me conviene. Bueno, eso, oferta. Es lo que él estaría dispuesto a producir condicional al precio. ¿De qué depende lo que el Lucho fabrique como empanadas de queso? En este ejercicio hipotético de bar, en un bar, ciertamente va a depender de las habilidades que el Lucho tiene para fabricarlas, ¿cierto? Ciertamente va a depender de los precios que tienen el queso y la masa para hacer empanadas de queso. Ciertamente va a depender del tipo de máquina que el Luchito tiene. ¿De qué más podría depender? ¿De los gustos? Error. Es ahí la diferencia. Cuando tú me dices o intuyes que podría depender de los gustos, es porque estás tratando de hacer interactuar oferta con demanda. Pero la conversación en el bar con el Lucho, diciéndole, Lucho, si las empanadas costasen 300 pesos, ¿cuántas fabricaríais, compadre? ¿Cuántas tendríais? Depende de cuánto le gusta a la gente, ¿o no? Ya, ese es el punto.
La demanda y la oferta no dependen en esencia, como curva, como concepto, de lo que los otros hagan. Es mi aproximación, mi intención hacia el bien, sea producirlo o consumirlo. ¿Por qué? Porque es una pregunta hipotética, por ahora. Que solo está representando en el caso de la demanda, mis preferencias, mi contexto, el mío, no el de los demás. Y en el caso del Lucho, que fabrica empanadas de queso, nada, es un ejercicio teórico, de nuevo, de amigos en un bar, especulando sobre qué es lo que harían si tal cosa. Lo que finalmente el Lucho haga va a depender también de cuántos otros están fabricando empanadas de su competencia. Eso es algo que lo va a condicionar, de alguna forma. Ahora, la pregunta hipotética de Lucho, si tenéis 300, si las empanadas cuestan 300 pesos y tú vendí y podrías vender las que quisieses, ciertamente eso no depende de la competencia, no depende de si hay más productores o no, si él es el único o no, si estoy en verano o no, no depende de eso, es una pregunta hipotética, demanda, eso es oferta, perdón, oferta general. Después, complicando el problema, ¿qué es lo que efectivamente el Lucho hace? ¿Cuántas efectivamente fabrica y cuántos cobra? Esa es otra situación, ese es otro contexto. Raya para la suma. La oferta y la demanda como concepto, la curva de oferta, la curva de demanda como concepto en economía, son conceptos abstractos que solo representan algo así como esta lista exhaustiva, comprensión o extensión, digamos, pero esencialmente una lista exhaustiva, ajena a todo otro tipo de consideración, ¿no es cierto? Sea si a la gente le gusta lo que hago o no, si estoy en invierno o estoy en verano, me da lo mismo. Es cuánto yo podría hacer condicionar ese precio independientemente, digamos, de lo que me vayan a comprar. Nada más, por ahora. Por otro lado, ya anticipando un poco la conversación, la idea de equilibrio en economía tiene que ver efectivamente con esta idea de que la oferta y la demanda interactúan. Por supuesto, los que compran y los que venden interactúan, y eso define mercado en economía, que es un concepto bastante amplio. Ahora, lo relevante de la idea de equilibrio como concepto sencillo, digamos, no está en el concepto en sí mismo de que la oferta y la demanda interactúan. Evidentemente ahí hay una cuestión muy profunda, realmente profunda. Lo relevante de ese cuento está en el hecho que en economía, y de eso es una cuestión que lo espero convencer después de toda esta charla, lo que es realmente importante como concepto, como idea, es cuáles son los precios de las cosas. Esencialmente es eso, cuáles son los precios de las cosas. ¿Cuánto van a valer finalmente las cosas? Así de simple. ¿Cómo se determinan los precios? ¿Por qué? Por una razón súper simple. Ya que yo tenía antes la demanda como concepto abstracto, donde lo que decía era una lista exhaustiva de lo que yo haría si el precio fuese tanto, también teníamos un concepto sencillo de oferta, ¿no es cierto?, en que qué es lo que yo vendería si los precios fuesen tanto. Bueno, ese es un ejercicio, ya dijimos, de borrachos en un bar, o ni siquiera de borrachos, de amigos compartiendo en un bar, ¿de acuerdo? No lo trivialicemos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer en la práctica? ¿Qué es lo que efectivamente va a ser de mi vida? Es algo que como empresario se va a revelar toda vez que yo conozca los precios efectivos que voy a enfrentar. ¿Y cuáles son los precios efectivos? Bueno, van a depender de un montón de cosas, digamos. Y ahí está la interacción.